Vamos a comenzar. Nuestro tema es la transposición de los grandes vasos. ¿Le podrías dar a la siguiente, por favor? Bueno, vamos a encontrar que como definición va a ser un defecto cardíaco congénito, el cual nos va a dar una relación con las grandes arterias. Estas se van a encontrar inversas, al igual que la conexión ventrículo-atrial. Esto nos va a decir que la aorta va a estar conectada totalmente o en gran parte al ventrículo derecho y a la arteria pulmonar. Estas se van a conectar totalmente o, como ya les había mencionado, en su gran parte. Esto va a ser en el ventrículo izquierdo y la aorta se va a encontrar anterior a la arteria pulmonar, y vamos a encontrar que esta afección está presente al nacer y va a ser un defecto cardíaco congénito. La siguiente, por favor. Bueno, ahora les vamos a hablar un poco de historia. Vamos a iniciar en 1910. Esto nos va a dar la finalización de la Revolución Mexicana, y aquí va a haber un cambio, el cual va a ser sumamente fundamental en la mentalidad para el país y va a traer la consecuencia, bueno, este es subsecuente a la revolución. En 1924 se inicia la reforma médica. Esto va a ser en el Hospital General de la Ciudad de México. Aquí se comenzó a desmembrar la medicina en general y se empezó a dar parte a las especialidades, contemplando como primera especialidad a la cardiología. En 1927, después de 2 años de estudio en París, bajo la dirección de los profesores Henry Vázquez y Charles Lowry, el profesor Ignacio Chávez regresa a México. Y esto es de suma importancia porque en 1944 empieza el surgimiento y se da la inauguración de este hospital el 18 de abril de 1944. Se inaugura en la Calzada de la Piedad, hoy llamada Avenida Cuauhtémoc. La siguiente, por favor. ¿Me sigo escuchando? Sí, te escuchas. Bueno, en 1945, a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se inicia el instituto y nace como la madurez y la productividad en este país, y se le determina que es fatalmente a tiempo el surgimiento de esta institución hospitalaria. En 1946 se encuentra el cateterismo intracardíaco, y aquí los estudios pioneros, por así decirlo, son los hemodinámicos y el electrofisiológicos, y estos son realizados por los doctores Rodolfo Limón, Víctor Rubio y Jorge Sony. Ellos se encuentran apoyados por décadas de brillantes colaboradores mexicanos y también extranjeros. En 1947 se da el suceso de los suecos. Aquí se empieza a comienza la perfección en este método, y se llama angiocardiografía selectiva, y es la misma que ya se utiliza en el resto del mundo. En 1672 empieza la primera descripción, y aquí se habla sobre la anomalía, la cual fue hecha por Steno, pero fue por John Ferré quien utilizó esta técnica por primera vez, y se le determinó o se le denominó ya oficialmente como transposición. En 1932 se denomina el reconocimiento, y aquí ya esta enfermedad se reconoce en pacientes vivos, donde la observa la doctora Fanconi. En 1938 es la continuidad, y después de estos sucesos, Teusing es el que continúa con estas prácticas, y en 1950 se le denomina el primer intento. Aquí van a hablar que el tratamiento quirúrgico lo realizó Blalock y Hanlon, haciendo una septomía atrial, esta con el fin de mejorar la mezcla sanguínea. Después de eso, Liley y Barco describieron una corrección fisiológica, la cual fue parcial, que consistía en la anastomosis de las venas pulmonares derecha a la aurícula derecha y la vena cava inferior a la aurícula izquierda. Esta operación se le denominó
buffers. En 1954 a 1957 comienza la teoría, la cual fue basada en los principios propuestos por Albert y Meredino y dichos colaboradores que también participaron en esta historia. ¿Sí le podrías cambiar, por favor? Bueno, ahora vamos en la recta final. En 1959 empieza la primera corrección fisiológica. Senning la realizó por primera vez y esta corrección fisiológica fue sumamente exitosa. Hubo una redirección del flujo venoso sistémico hacia el ventrículo izquierdo y el flujo venoso pulmonar hacia el ventrículo derecho. Estos fueron utilizados mediante tejidos auriculares. En 1964 se le denomina el tratamiento. Aquí se reportó que el tratamiento fue sumamente exitoso, la cirugía de Mustard, y debido a que los resultados fueron súper bien, se consideró una técnica de elección durante esa época. En 1966 hubo una introducción de la atrioseptomía atrial con balón y Raskin y Miller. Por Raskin y Miller. Bueno, aquí vamos a ver que esto fue un avance sumamente fundamental en el manejo, sobre todo en niños. Hubo una mejoría. Inicialmente, la sobrevida mediante esta paliación se convirtió posteriormente en un factor determinante de los buenos resultados quirúrgicos y hasta la actualidad es como se le denomina. Esto también nos permitió que los pacientes llegaran en un excelente estado de condiciones preoperatorias. En 1975 está la corrección anatómica. Debido a los regulares resultados que se obtuvieron aquí con la corrección fisiológica o switch atrial, Mustard y Bailey, entre otros, propusieron una corrección anatómica, la cual ya les dije que se llamaba switch arterial, pero esta fue realizada solo hasta 1975 por Janet en Brasil utilizando un injerto. Y para concluir, en 1981 se encuentra la descripción, la cual Compete describió la forma de conectar directamente las grandes arterias sin necesidad de ningún injerto, lo cual nos hace conocer como la maniobra de Lecompte o Lecompte. Esto fue una mejoría bastante en el desarrollo de esta anomalía congénita y forma hasta la fecha uno de los resultados quirúrgicos más destacables. La siguiente, por favor. Bueno, ahora les voy a hablar un poco de etiología. Vamos a ver que antes de hablar de la etapa quirúrgica, esto va a ser responsable de una quinta parte de las muertes cardíacas en la infancia. Hablando principalmente de estos 3 puntos que se colocaron. Los principales afectados aquí van a ser los niños, los cuales van a tener un predominio de 2 a 3 por cada niña. También se va a observar que no se conoce actualmente un factor etiológico específico. Y va a ser la más frecuente en hijos de madres diabéticas, madres con alto consumo de alcohol o también en madres que se encuentran con una alimentación un poco baja o desnutridas. Bueno, aquí vamos a resaltar que la ingesta de ácido fólico por las madres se ha asociado como una modesta reducción en esta patología, la cual nos da un leve resultado en esta anomalía. También va a constituir una de las causas más frecuentes de cianosis en los recién nacidos, ocurriendo con una incidencia de 331 casos por cada millón de nacidos vivos, cubriendo el 3.7 al 4% de todas las cardiopatías congénitas. Siguiente, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Me escucho? ¿Puede alguien decirme si me escucha? Sí, se escucha. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a continuar con lo que es la embriología. Un momento, estoy encendiendo mi cámara, a ver si
Sí aparezco, porque se tarda un poco. Bueno, ahora, continuando con la embriología, ¿qué es lo que nos importa saber o qué es lo que nos interesa para la transposición de grandes vasos? Pues tenemos que tomar en cuenta lo que es la formación del tabique aortopulmonar. ¿Qué es esto? Bueno, para empezar, esto va a ocurrir en la 5ª semana de gestación y esto va a ocurrir cuando comiencen a aparecer las crestas en el tronco arterioso. Estas crestas van a aparecer de forma opuesta, es decir, una va a estar enfrente de la otra. Entonces, vamos a tener que estar dispuestas opuestamente, ¿ok? ¿Y qué pasa con estas crestas? Pues estas crestas van a comenzar a crecer distalmente de forma, ahora sí que opuesta. La que apareció en el lado izquierdo va a crecer distalmente hacia la derecha y la que apareció en el lado derecho va a crecer distalmente hacia la izquierda, ¿ok? Entonces van a ir encontrándose, por así decirlo. Una vez que estas dos crestas ya se han encontrado y fusionado, pues vamos a tener lo que es el tabique aortopulmonar. Este tabique tiene algo especial. Este va a estar en forma helicoidal, es decir, va a estar en forma de hélice. ¿Ok? Entonces, esto va a ser importante. ¿Por qué? Porque va a poner a los dos conductos que van a dirigir, bueno, el conducto de la aorta y el conducto de la arteria pulmonar, pues van a estar dispuestos de esta manera, ¿ok? En forma helicoidal. Es decir, que tienen como un giro. Y bueno, ¿le puedes pasar a la siguiente, por favor? Muchas gracias. Ok, bueno, aquí hay otra imagen de cómo se van formando las crestas troncoconales y cómo se van fusionando. Y al final, cómo queda el tabique aortopulmonar. Esto es en la embriología común, en la embriología sin ninguna anomalía. Ok, pero ¿qué es lo que pasa cuando tenemos la transposición de grandes vasos? ¿Le puedes dar un clic, por favor? Vamos a tener que este tabique aortopulmonar no se va a formar de la manera convencional, o sea, no se va a poner de forma helicoidal, sino que va a quedar de forma recta, como se puede ver en la imagen en la letra B, que esto va a provocar que el ventrículo derecho se conecte con la aorta y el ventrículo izquierdo se conecte con la arteria pulmonar. Y así es como se va a dar nuestra transposición de grandes vasos, ¿ok? ¿Le puedes dar otro clic? Ajá, y bueno, pues así quedaría más o menos el corazón cuando está la transposición de grandes vasos. Como pueden ver, están intercambiadas. Y pues esto nos va a afectar en diferentes aspectos, principalmente en la circulación, que les voy a hablar más adelante de eso en la patogenia, fisiopatología. Ahora continuando con la epidemiología. Pues a nivel mundial se registran de 20 a 40 casos entre cada 100,000 nacimientos. En Latinoamérica específicamente encontramos que hay de 20 a 30 casos por cada 100,000 nacimientos. Va a haber una clara predominancia en varones, al menos de 3-1, o sea, en comparación con las mujeres. Y algo importante es que va a ser frecuente en hijos de madres diabéticas, ¿ok? Esto es algo relevante. Y se va a encontrar como la cardiopatía cianógena en neonatos número 1. Siguiente, por favor. Bueno, ya continuando con la patogenia. ¿En qué consiste la transposición de grandes vasos? Pues esto, que se intercambian las arterias, la aorta y la arteria pulmonar. Y ¿cómo la vamos a definir? ¿Cómo podemos definir esta anomalía? Pues va a haber una concordancia atrioventricular, es decir, que el atrio derecho va a estar con el ventrículo derecho, se van a estar conectados. No va a haber es que hay una variación de esta enfermedad que es al revés, donde no están concordantes, pero eso no nos importa ahora. Aquí lo que queda es que hay concordancia atrioventricular, ¿ok? El atrio se corresponde con su ventrículo. Atrio derecho con ventrículo derecho y atrio izquierdo con ventrículo izquierdo. Y lo que va a pasar es que hay una discordancia en el ventrículo arterial. Es decir, que el ventrículo no va a estar con su arteria correspondiente. ¿Qué podemos encontrar aparte en esta enfermedad? Pues podemos encontrar anomalías asociadas como la persistencia del ductus arterioso, el foramen oval o la comunicación intraventricular o interauricular. ¿Por qué son relevantes? Pues ahorita vamos a ver por qué. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Pues bueno, vamos a ver un poquito primero los circuitos circulatorios. Pues tenemos el pulmonar y el sistémico, ¿verdad? Como sabemos, estos van a estar conectados y van a estar, de alguna forma vamos a conseguir la sangre oxigenada a partir del circuito pulmonar que nos va a dar, que lo vamos a llevar hacia el circuito sistémico, ¿ok? Y bueno, de esta manera pues nosotros conseguimos sangre oxigenada en todo el cuerpo. ¿Qué pasa con la transposición de grandes vasos?
pues como está conectado el ventrículo derecho con lo que es la aorta, pues entonces toda esta sangre va a estar yendo desoxigenada hacia el cuerpo. ¿Y qué va a estar haciendo? Va a estar regresando hacia la aurícula derecha y de nuevo al ventrículo derecho y de nuevo hacia todo el cuerpo. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Pues este circuito se separó del otro circuito pulmonar. No estamos consiguiendo sangre oxigenada, ¿ok? Porque el circuito pulmonar también está separado. Entonces tenemos dos circuitos separados que no están trabajando de forma, pues ahora sí que no se están ayudando. Ahora, entonces por esta razón podemos considerar que no es compatible con la vida. Pero lo que pasa es que también si existe un defecto en la tabicación, como una comunicación interventricular o una comunicación interauricular, esto nos va a permitir que consigamos un poco de sangre con oxígeno, ¿ok? Ya debido a los, ay, perdón, se me salió un gallo. Debido a pues al cortocircuito que hay, y pues esto va a permitir que se mezcle la sangre y que de alguna manera consigamos un poco de sangre oxigenada, ¿ok? Por eso son relevantes que estos defectos de tabicación o la persistencia del ductus arterioso. Eso nos va pues, a ayudar a permanecer, que nuestro paciente permanezca con vida. Un clic, por favor. Aquí pueden ver cómo pues los circuitos están separados, ya que pues toda la sistémica pues el circuito sistémico va a quedarse, la sangre del circuito sistémico va a quedarse ahí, y la sangre del circuito pulmonar también se va a quedar en el mismo circuito. No se van a mezclar a menos que hayan estos defectos de tabicación o el conducto arterioso. Siguiente, por favor. Bueno, ahí está. Ok, ahora con respecto al cuadro clínico, ¿qué características vamos a ver en el paciente? Primeramente, va a ser una característica observada en la primera semana de vida, el poco aumento de peso y talla, y también, durante el desarrollo del desarrollo fetal. Poco apetito, pulso débil y falta de aire, características de ¿cómo se llama? De insuficiencia cardíaca, que también puede haber taquipnea, disnea, taquicardia y diaforesis, y la acidosis metabólica también. Y con respecto a la exploración física, ¿qué es lo que vamos a encontrar al momento de realizarla? Primeramente, lo más característico debido a la hipoxemia va a ser la cianosis en la inspección. A la palpación que podemos encontrar, esta sería la hepatomegalia y el precordio hiperdinámico, en el cual podemos ver hasta incluso el fermito aumentado. Y de la auscultación, este es característico de que prácticamente puede no encontrarse un soplo ni ninguna otra característica anormal en la auscultación. Sin embargo, puede que haya un segundo ruido cardíaco reforzado. Esto debido a que la aorta va a estar anterior a la arteria pulmonar. Perdón. Ok, y con respecto a cómo vamos a hacer el diagnóstico, vamos a tener prácticamente tres opciones, o dos opciones en realidad. La primera de ellas sería la radiografía de tórax, en la que vamos a poder observar el hiperflujo pulmonar y la imagen típica denominada huevo colgado que va a tener el corazón. Yo no entendía por qué huevo colgado hasta que vi la imagen tal cual de cómo ponían un huevo como si estuviera pendiendo de un hilo, y un pedículo vascular angosto. Ahí está. En el electrocardiograma, ¿podremos ver alguna anormalidad, alguna anomalía? Regrésame la placa, por favorcito. Ahí. Sí. Esa imagen es muy importante, se llama huevo acostado, más que huevo colgado, es huevo acostado. Es una imagen donde va a haber hiperflujo pulmonar, donde puede o no haber cardiomegalia, pero fíjense bien que el pedículo, es decir, lo de arriba del corazón es muy estrechito porque la aorta está anterior
a la pulmonar. Entonces eso hace que se vea la parte de arriba del corazón muy estrecho. Entonces esa imagen es muy característica y es patognomónica de la cardiopatía, para que lo tomen en cuenta, por favor. Me gusta ponerla en el examen, ¿ok? De acuerdo, continuando. En el electrocardiograma, como les decía, no va a haber prácticamente ninguna característica que nos ayude a determinar si hay una transposición. Sin embargo, podríamos encontrar alguna característica de hipertrofia del ventrículo derecho, es decir, ondas R altas en las derivaciones precordiales 1 y 2, las ondas S profundas en las derivaciones precordiales izquierdas, las 5 y 6, y un ligero aumento de la duración del complejo QRS, pero pues prácticamente no. Nada más lo puse, busqué tal cual la hipertrofia del ventrículo derecho para ver qué características podría darnos, pero prácticamente no. El electrocardiograma no nos serviría para poderlo diagnosticar. La ecocardiografía, esta sí es importante. En esta podemos determinarlo incluso pues antes del nacimiento. Y bueno, veríamos tal cual apreciar la conexión anómala de la arteria pulmonar con el ventrículo izquierdo y la aorta con el ventrículo derecho. Esta es una imagen, bueno, subcostal y todo. Aquí hay un video de cómo cómo se ve en la ecocardiografía, tal cual ya. Primero, la del lado izquierdo. Podemos ver el foramen oval, cómo está. Mire, te lo estoy señalando. Está pues bastante grandecito. Y ahorita vamos a poder, cuando lo cambie de posición, podemos ver cómo del ventrículo izquierdo va a la pulmonar. Y aquí podemos ver cómo hay una comunicación interventricular perimembranosa. Y ya en esta más característica, bueno, más se puede observar de mejor manera cómo están los vasos. Como la aorta, la que pasa aquí derechita, es la que va a estar anterior a la pulmonar. Y bueno, básicamente eso. Recordando, la pulmonar es la que se bifurca. Y... Ay. Y bueno, ahora continuando con lo que es el tratamiento, vamos a tener diferentes formas de abordarlo. Ok, lo principal, bueno, aquí como le puse como en los 5 categorías que puse aquí, vamos a tomar primero lo primero, ok, que va a ser la estabilización del neonato. De hecho, creo que le puedes pasar a la siguiente, por favor. Muchas gracias. Bueno, lo primero, estabilización del neonato. ¿Qué vamos a hacer? Pues se va a administrar prostaglandinas. ¿Con qué finalidad? Pues con la finalidad de mantener la apertura y la permeabilidad de lo que es el conducto arterioso. Ok. Ahora también, si debido a esta misma anomalía, vamos a encontrar que los pacientes van a tener acidosis, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que corregir esa acidosis. ¿Cómo? Pues con bicarbonato de sodio. Esto tiene que ocurrir pues con tiempo, ¿ok? No puede ser como súbito, tiene que esperarse un tiempo. Y lo recomendado es que se realice lo antes posible en el periodo neonatal. De hecho, en la cirugía de Yatene, se recomienda que se realice en las primeras 2 semanas. ¿Ok? Entonces, como ya he mencionado, lo primero, vamos a estabilizar al neonato. Siguiente, por favor. Ok, tenemos este procedimiento también que se llama la... A ver, regrésame una, por favor. Sí. Ahí sí. Ok, la que sigue, gracias. Sí. Ok, y ahora vamos a continuar con este procedimiento que se llama la trioceptostomía. ¿En qué consiste? Pues consiste en que vamos a meter un catéter, un catéter balón Prashkin, o también puede ser Miller. Pero pues lo que diferencia es el volumen que pueden inflarse, ahora sí, o que pueden llenarse. Y se va a ir, se va a introducir. Si todavía se encuentra la vena umbilical permeable, pues se puede introducir por ahí, pero si no, se tiene que puncionar la vena femoral derecha, ¿ok? Ok, ahora que introducimos este catéter, lo tenemos que guiar hasta el tabique interauricular. Esto vamos a ayudarnos con un ecocardiograma. De hecho, también antes se ocupaba con fluoroscopía, se podía utilizar como método de ayuda, pero también se puede ocupar con el ecocardiograma. Bueno, ahora que vamos a encontrar nuestro
tabique interauricular y vamos a localizar las dos aurículas. Ok, una vez que ya visualizado el catéter, ya hemos visualizado el catéter en la aurícula derecha, se va a progresar hasta la aurícula izquierda, ok, se va a atravesar por medio del foramen oval. Una vez que ya estemos dentro ahora de nuestra aurícula izquierda, se va a inflar el balón con 2 centímetros cúbicos de líquido. Puede ser ya sea dextrosa o suero fisiológico. Y una vez que ya esté inflado el catéter en la aurícula izquierda, se va a jalar bruscamente y de manera corta. ¿Esto con qué finalidad? Pues con la finalidad de abrir un poco más el foramen oval y dejarlo un poco más, pues con una mayor apertura. Y ahora que el balón está en la aurícula derecha, se va a desinflar de nuevo y se va de nuevo a pasar a la aurícula izquierda y se va a inflar con 3 centímetros ahora, 3 centímetros cúbicos de líquido. ¿Ok? Entonces, pues esto nos va a permitir que se haga una apertura mayor del foramen oval. Y pues esto con la finalidad de que haya más sangre mezclada que nos permita pues llevar más sangre oxigenada a todo el cuerpo. No sé qué le pasó a mi cámara. Ok, ¿le puedes pasar a la siguiente, por favor? Ok, aquí tenemos unas imágenes de este lado, la atrioseptostomía, del lado izquierdo la atrioseptostomía con balón guiado por ecocardiografía. Ok, en la imagen superior, que es la A, podemos ver al balón inflado, que está marcado con la letra C, en la aurícula izquierda. Y luego en la imagen inferior, podemos ver que el balón se encuentra en la aurícula derecha después de ya haber sido jalado. ¿Ok? Igual de este lado podemos verlo, es lo mismo, es atrioseptostomía, pero ahora con balón guiado por radiología. ¿Ok? Ahora es técnicamente la misma situación. El balón, el primero es el balón en la aurícula izquierda y luego el balón en la aurícula derecha, ¿ok? Una vez después de haber sido jalado. Así es como se puede observar. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Muchas gracias. Ahora, pues, con la corrección fisiológica tenemos estas dos operaciones, que es la operación de Mostert y la operación de Senning. Van a ver ciertas, ¿cómo se dice? Se van a parecer un poco estas dos. Solamente que en la de Senning se va a efectuar este procedimiento con la misma pared del septo interauricular, después de haber sido diseccionado. Y pues para la operación de Mostert se va a practicar una esternotomía y se va a tomar un parche pericárdico grande para cortarlo en forma de pantalón, ¿ok? O el bar. Y sobre la base de los diámetros de la cava superior e inferior se va a colocar, ¿ok? Se va a canular la aorta y las dos cavas, iniciando una perfusión. Y se va a hacer una incisión transversa en la aurícula y se va a resecar el septum atrial. Una vez que está hecho esto, se va a insertar el parche de pericardio, dirigiendo el flujo venoso sistémico hacia la válvula mitral y por consiguiente va a llegar hasta el ventrículo izquierdo. Ok, esto es más o menos el procedimiento de la operación de Mostert y la operación de Senning es bastante similar, nada más que como les digo, ese se va a efectuar con la misma pared del septo interauricular. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Aquí hay unas imágenes que podemos ver cómo se realiza la operación. Esta las obtuve de un libro de cardiología muy bueno, después se los paso, está un poco pesado, pero está muy bien explicado y contiene embriología, contiene fisiopatología, está muy completo. Ahorita se los paso. Siguiente, por favor. Y bueno, la técnica de Yatene. Esta es como la predilecta y la que nos puede como resolver ya la anomalía en general. Y pues en qué va a consistir, pues también se le llama el switch arterial. Es decir, que vamos a, ahora sí que de nuevo, cambiar la posición de las arterias, diseccionándolas, ¿ok? Pero, bueno, va a recurrir una problemática aquí de que es un poco riesgosa por en lo que es la sección y la reinserción de las arterias coronarias, ¿ok? Esto va a ser lo que más puede complicar la operación, pero en general, si se realiza bien, tiene un buen pronóstico para los pacientes. Ok, esto se tiene que realizar en las 2 primeras semanas de vida, como había mencionado, y pues lo primero que se tiene que realizar es ¿cómo se dice? Bueno, se tienen que separar los botones coronarios y bueno, ¿le puedes pasar a la siguiente, por favor? Aquí podemos ver que ya están diseccionadas las arterias y también los botones coronarios están explantados, es decir, que están separados. Esto es importante porque después los van a volver a reinsertar en lo que es la aorta, una vez que ya se haya conectado con su ventrículo correspondiente, ¿ok?
Bueno, aquí ya podemos ver en la imagen B, de hecho, que ya hay una anastomosis de los botones coronarios. En la C podemos ver lo que es la maniobra de Lecomte. Y en la D está ya el estado final, ya los vasos colocados en el ventrículo donde tiene que ser, y pues completa la operación. ¿Le puedes pasar a la siguiente, por favor? Listo. Bueno, ahora vamos a hablar sobre las complicaciones quirúrgicas. Bueno, Mustard o Senning van a ser varios de los problemas que pueden presentar, y estos van a ser con mayor frecuencia las arritmias, las cuales nos van a manifestar una disfunción sinusal, taquicardia, taquiarritmias, bloqueos auriculoventriculares, implante de marcapasos también. En disfunción de BD vamos a ver que va a ser sistémico, IO va a ser una insuficiencia valvular tricuspidea, la cual va a ser una insuficiencia cardíaca. En lesiones residuales, las cuales van a requerir un procedimiento de percutáneos, e incluso va a haber intervención de una reoperación en este tipo de pacientes. Y por último vamos a tener el fallecimiento súbito. Siguiente, por favor. Bueno, ahora en la revisión cardiológica en los operadores, de los cuales ya mencionamos, van a seguir un protocolo, el cual va a ser sumamente estricto y se va a llevar de acuerdo a las guías internacionales, la cual va a ser una revisión, debe de ser esta revisión anual o con una mayor frecuencia, si el caso fuera necesario. Y en cada revisión anual, el cardiólogo o su médico debe de proceder a los siguientes puntos: anamnesis, en la cual se va a hacer las preguntas expresamente por el estado general, la ganancia de peso, edemas, diuresis, dificultades respiratorias, la fatiga, cianosis y el proceso de procesos interrecurrentes, y también sobre las palpitaciones y los mareos. En la exploración física se va a hacer el médico sobre el peso, la tensión arterial, el pulso, la cianosis, la hepatomegalia, la auscultación cardíaca, etc. En saturación también se va a revisar la saturación de oxígeno, el electrocardiograma, vamos a checar ritmo, arritmias y también los bloqueos. En la ecocardiografía va a verse lo de la función de los ventrículos y también el estado de las válvulas, sobre todo en la tricúspide. Y se va a observar la obstrucción de los túneles y las rupturas de los parches, y también la hipertensión pulmonar. Ok, ya me veo. Ok, ahora la historia natural. ¿Cómo transcurriría la enfermedad? ¿Qué pasaría con el paciente si no le realizáramos ningún tipo de intervención? Bueno, aquí cabe resaltar algo que ya mencionó incluso mi compañero, es que aquellos pacientes con mejor pronóstico, curiosamente, van a ser aquellos pacientes con ya algún tipo de defecto septal asociado, como la comunicación interauricular moderada o grande, la comunicación interventricular grande o un conducto arterioso permeable o una combinación de ellos. Esto debido a que básicamente el cortocircuito producido, o bueno, que tiene el paciente, va a ser constituir la única vía en la que se mezcle la sangre, a través de la cual puede llegar, aunque sea un poco de oxígeno, a la circulación sistémica, a todo el cuerpo. Entonces, por eso la podríamos clasificar como una cardiopatía que es dependiente del conducto. Si no tuviera algún defecto septal asociado, el compromiso de la vida del recién nacido sería extremo, y prácticamente produciéndole la muerte a los pocos días sin ningún tipo de intervención. Ya aquellos pacientes, dependiendo de qué tan grande sea este defecto,
podría tener una mejor, un mejor porcentaje o pronóstico de vida. Aproximadamente el 30% de los pacientes que sí tienen un defecto morirán en la primera semana de vida, el 50% muere en el primer mes de vida, el 70% muere en los primeros 6 meses de vida y aproximadamente el 90% muere dentro del primer año. En la historia no natural, es decir, aquellos que sí reciben tratamiento de intervención, a corto o mediano plazo, va a resultar muy bueno, llegando incluso entre el 85 a 95% ya después de un tiempo, recordando que al año ya prácticamente solo tenían un nivel de sobrevida, por así decirlo, del 10%. Básicamente es una gran diferencia con respecto a cómo se hace, si se le realiza el tratamiento, pues pueden sobrevivir mucho más tiempo. La supervivencia en pacientes con la cirugía de Mustard, que explicó mi compañero, a 1 mes, 5 años y 10 años es aproximadamente del 96, 95 y 93%. La supervivencia de pacientes con cirugía de Senning sería del 86, 80 y 78% respectivamente. Y de Yaten parece ser que es la que más éxito tiene, pero es más compleja que las otras cirugías. Su riesgo radica, como dijo mi compañero al momento de explicarlo, en la translocación de las arterias coronarias. Es la parte más difícil. Y obviamente en la experiencia del grupo quirúrgico, que entre pues más experiencia tenga, es más probable que salga o resulte favorable y teniendo pues una sobrevida también muy importante. Y me parece que sería todo de nuestra parte. No sé si tengan alguna duda o algo así por el estilo. Preguntas que tengan para sus compañeros. ¿No? Bueno, pues vamos a hacer un breve resumen. Esta cardiopatía es una cardiopatía congénita cianógena de flujo pulmonar incrementado. Es la primera causa de cardiopatía congénita cianógena en la primera semana de vida. Es por un problema de una falta en la ubicación helicoidal del troncocono y da especialmente en los hijos de madre diabética. Se presenta con un cuadro clínico de insuficiencia cardíaca, taquipnea, taquicardia, ritmo de galope, etc. A la exploración física puede no haber soplo. En algunas ocasiones lo que podemos escuchar es un soplo de las cardiopatías asociadas, que puede ser comunicación interventricular, conducto arterioso o estenosis pulmonar, que es básicamente lo que podríamos seguir, pero si no, lo único que se escucha es un segundo ruido reforzado, ¿sale? En los estudios de diagnóstico, bueno, vamos a encontrar una acidosis metabólica importante, ¿sale? Y en los estudios de diagnóstico vamos a encontrar una radiografía con hiperflujo pulmonar. No sacaron el índice cardiotorácico, ¿verdad, sus compañeros? No lo sacamos. Tienen que haberlo sacado para que pudieran participar. Vamos a encontrar esta imagen de huevo acostado. El electrocardiograma no es particularmente de utilidad, es decir, no da tantos datos, únicamente un poco de hipertrofia ventricular derecha y ya. Y en el ecocardiograma vamos a encontrar esta discordancia ventrículo-arterial importante. Estamos hablando todo este tiempo de la transfusión de grandes vasos clásica. Ajá. ¿Por qué? Porque puede haber con asociación a otras malformaciones que ahorita vamos a platicar. Y con respecto al diagnóstico, básicamente, y pues la cuestión del tratamiento, este paciente se va a manejar con prostaglandina inicialmente porque es un conducto dependiente, es decir, este paciente necesita un cortocircuito para poder sobrevivir. Si el paciente es un portador de una comunicación interauricular nata, es decir, solita, nativa, no va a haber necesidad de hacer cateterismo y hacer una maniobra de Rashkin, porque la maniobra de Rashkin es con la finalidad de generar una comunicación interauricular artificial, ¿sale? Entonces, si esta maniobra de Rashkin fuera necesaria, se hace con la finalidad de generar una comunicación interauricular artificial. Pero si el paciente es un portador de una comunicación interauricular nativa, pues no hay problema. Y después se lleva a esta corrección
tipo Yatene. Esto es cuando no tiene anomalías asociadas, ¿sale? Antes era Sending Muster, pero se vio que como con complicaciones eran arritmias cardíacas y falla cardíaca derecha, porque en Sending Muster no se hace el intercambio ventricular arterial, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando hay otras anomalías cardíacas asociadas? Pues estas afortunadamente le van a venir para bien al paciente en este caso, a diferencia de otras cardiopatías, ¿no? Cuando tiene una comunicación interventricular, por ejemplo, es de mucha utilidad porque le ayuda a crecimiento ventricular izquierdo y a desarrollar ese ventrículo, porque todos los pacientes con transposición deben de ser operados al mes de edad o antes, porque si no se atrofia el ventrículo izquierdo. Y si tiene una estenosis pulmonar, pues le ayuda como una especie de bandaje para evitar el hiperflujo pulmonar, ¿sale? De a grandes rasgos, pues estos pacientes, si no se le hace ningún tratamiento, pueden llegar a fallecer al mes de edad o hasta incluso el primer año de edad sin tratamiento. Y con tratamiento, pues tienen una supervivencia bastante aceptable, ¿sale? ¿Preguntas que tengan? ¿Preguntas que tengan? Parece que no hay preguntas, doctora. Muy bien. Por favor, el siguiente equipo que es cuartación, escríbame o lo que sea para hacer la revisión y que podamos tener nuestra clase el próximo miércoles, ¿sale? Hasta luego. Bye. Bye. Hasta luego, doctor. Bye. Bye.